Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Casa de la Cultura Jurídica, ministro José Vicente Aguinaco Alemán, aquí en Celaya, les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral Ética Judicial para el Bien de México, que tendrá a bien impartir el señor ministro Mariano Azuela Huitrón. Dicha conferencia se da con motivo de la instalación en Guanajuato del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial del más alto tribunal de nuestro país. Antes de mencionar algunos de los datos más relevantes de la trayectoria del señor ministro, queremos agradecer a la Universidad Latina de México, plantel Celaya, el habernos facilitado sus instalaciones para la realización de este evento. Don Mariano Azuela Huitrón fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 26 años, de 1983 al 2009. Fungió como presidente del Tribunal Constitucional Mexicano y del Consejo de la Judicatura Federal de 2003 a 2006. Se desempeñó como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación de 1971 a 1983 y también fue su presidente en 1981. Es doctor en Humanidades honoris causa por la Universidad La Salle del Noroeste y actualmente director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de nuestro máximo tribunal. Ha impartido clases en diversas universidades y entre sus diversas publicaciones destacan Derecho, Sociedad y Estado, editado por la Universidad Iberoamericana, compilador de Azuela contra Azuela, editado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, coautor de La Suprema Corte de Justicia y el Derecho a la Vida, Sentencia sobre el Aborto, editado por el INACIPE, coordinador de la obra en 6 volúmenes, el Tribunal Fiscal de la Federación, 45 años al servicio de México. Cedo el uso de este micrófono al señor ministro don Mariano Azuela Huitrón para cuando disponga a iniciar su conferencia. Por ser honrado con la presencia de todos ustedes, algunas personas de especial significación para mí, compañeros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Adrián Cárdenas, Miguel Montes, de quienes aprendí mucho, porque la actividad cotidiana que en aquellos momentos teníamos, pues obviamente propiciaba, por un lado, el enriquecimiento a través de escuchar a los compañeros y el surgimiento y fortalecimiento de una amistad que no chocaba, aunque a veces la polémica era bastante intensa. Yo quisiera advertir previamente que existen para mí diferentes tipos de conferencias y como establecen los maestros de lógica, podría uno hacer muchas clasificaciones. Para efecto de esta conferencia, yo me limitaría a distinguir las conferencias en razón de sus finalidades. Hay algunas que tienen como propósito fundamental el enriquecer a los que asisten a ellas, enriquecer sus conocimientos. Si quien estuviera aquí fuera don Adrián Cárdenas, necesariamente daría una de estas conferencias porque tiene una cultura tan vasta que sin darse cuenta de pronto hace cita de pensadores, cita de actores, cita de artistas, en fin, su riqueza intelectual es muy grande y yo en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de constatar que ese tipo de conferencias permiten que uno salga muy enriquecido en cuanto a conocimientos. El otro tipo de conferencias, y la que voy a impartir pertenece a esa categoría, son las que tienden a ser motivadores, en las que se busca quizás no dar muchos conocimientos nuevos, sino recalcar principios, recalcar valores que normalmente tienen todos los asistentes, y únicamente se trata de poner énfasis en ello.
Estas tipos de conferencias motivadoras tienen para el conferencista un lado más amable. En las primeras, el conferencista lleva toda la responsabilidad, pero en las conferencias motivadoras todos tienen que trabajar, todos tienen de alguna manera que situarse ante la temática que se va proponiendo y aterrizarla a sus propias circunstancias, porque si algo hay propio de la naturaleza humana es la individualidad. Cada persona no solamente tiene sus propias características genéticas, sino que éstas también las ha ido enriqueciendo a lo largo de su vida, de modo tal que, como dice una frase elegante, cada persona es arquitecto de su propio destino, y que esto revela que él va construyendo su propia persona. Y después está en distintas circunstancias. Yo desde luego aprecio que entre quienes me honran con su asistencia hay un buen número de jóvenes que seguramente en este momento no están involucrados en la impartición de justicia, pero como lo diremos a lo largo de la charla, todo ser humano finalmente se involucra en el problema de la impartición de justicia, y por ello deben aterrizar lo que yo voy a decir a la situación que en este momento vive. No dudo que algunos sean estudiantes de Derecho. El estudiante de Derecho tendrá que proyectarse en alguna actividad en el campo del ejercicio profesional, en la propia Suprema Corte, en juzgados de distrito, tribunales de circuito, defensoría pública, o en el campo académico, investigadores, catedráticos, y ahí tienen que ver mucho con la impartición de justicia. Y tienen que ver mucho, lógicamente, con la ética judicial, que es lo que se refiere a los que participan en la impartición de justicia. Dicen que la imaginación siempre es muy provechosa, y por ello, para el ejercicio práctico de una conferencia de esta naturaleza, yo sugeriría que cada quien escuchara su propia conferencia. A lo mejor piensan, ya los ministros en retiro que están asistiendo ya no tienen que ver con la impartición de justicia. Pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, bien sabemos que el ministro Lanz Cárdenas constantemente está participando en las casas de la cultura jurídica, y en consecuencia, a través de su pensamiento y de su erudición, pues tiene que decir algo que tiene que ver con la impartición de justicia en esto, que es una idea extraordinaria que de pronto se realizó en la Suprema Corte de las casas de la cultura jurídica. Quien es estudiante hará sus aplicaciones a su propia situación y así sucesivamente. Bien, hay un libro de Jacques Leclerc que se llama La alegría de envejecer, que normalmente hay que entregar a las personas antes de que envejezcan, porque si lo hace uno ya en esos momentos se molestan profundamente, como ocurrió con mi padre cuando fui a hacerle el obsequio del libro y me dijo: baboso, ¿por qué me estás trayendo este libro? Y lo rechazó inmediatamente, y me quedé yo sin tener la satisfacción de que eso le iba a ver su vida final como algo muy provechoso. Bueno, leí yo el libro en el momento en que todavía no tenía los 76 años que ahora poseo, y me ha sido muy útil. Y lo comento porque yo voy a recurrir básicamente a mi propia experiencia en la impartición de justicia para ir acercándonos al tema de la ética judicial. Y advierto que no lo haré en forma triunfalista. Yo pienso que algo que es extraordinario de la vida moderna es que debe uno ser consciente de que hay un gran pluralismo, de que aquí no es recomendable el discutir para vencer, sino más bien el compartir para enriquecer, que esto debe de algún modo estar rigiendo lo que será esta especie de comunicación entre aquel que habla y quienes lo van a ir aplicando a sus propias situaciones. Diría yo que conviene muy rápidamente hacer una referencia al título de la conferencia: la ética judicial para el bien de México.
una comunidad como es la comunidad mexicana, y en esto tengo que ser consciente de que al ver que tengo la asistencia de un señor obispo, de un rector de la universidad, que no es precisamente licenciado en Derecho, sino que está en otra actividad, pues como que es un signo de lo que hoy debe ser el desarrollo de una comunidad, en que cada quien trate de cumplir con lo suyo, con ese sentido de aportar a toda la comunidad para que esta funcione adecuadamente. Y ahí es donde probablemente podríamos conectar el título de la plática, porque algo propio de los seres humanos es que llegan a tener conflictos y que estos deben resolver. Algunas veces lo resuelven a través de ellos mismos, que dialogan, buscan el acercamiento y el problema queda superado. Muchas veces tienen que acudir a un amigable componedor, pero lo que a veces ocurre es que tienen que llegar a los órganos impartidores. Los conflictos afectan la paz, esa tranquilidad del orden que dijera San Agustín, y esto afecta obviamente a una comunidad como es la comunidad mexicana. Debo decir, porque en esto a veces uno tiende a exagerar, que los seres humanos tenemos una gran capacidad para evitar los conflictos. Alguna vez, allá por el año de 1960, hubo un congreso internacional de filosofía, y recuerdo que una de las sesiones fue en el Palacio de Bellas Artes. Un importante filósofo español daba una conferencia sobre la fe, y yo pensé, como ahorita lo está pensando el señor obispo, que era una conferencia de tipo religioso. Pues el 99% no fue religioso, solo fue el 1%. El 99% fue la demostración de que una sociedad funciona gracias a que los seres humanos tenemos fe unos y otros en otros. En este momento, yo estoy seguro que los presentes, quizás el rector no, pero todos los demás no tenemos conciencia clara de cómo se construyó la universidad, y sin embargo estamos tranquilos, sin temor a que venga un temblor y se nos desplome el salón en el que estamos. Y que esto ocurre cuando sube a un elevador, en fin, en muchos momentos. Obvio, cuando llegó al 99% de la charla llena de ejemplos, dijo: y si partimos del supuesto de que hay un ser infinitamente perfecto que de algún modo nos orienta y nos dice qué es lo que debemos aceptar, pues indiscutiblemente que ahí se debe tener mucho más fe que la que tenemos unos seres humanos a nosotros. Yo viví una experiencia que no se me ha borrado, que me hizo ver este problema de la fe unos en otros, que evita los conflictos y por lo mismo evita que se llegue a los jueces y que se llegue al problema de la ética judicial. Un día me dice mi esposa: ve por los trajes a la tintorería. Y yo, pues de algún modo con la deformación profesional del abogado, le dije: me das el recibo, la nota para que me entreguen los trajes. Y ella, a veces así sucede con las mujeres, me vio sorprendida y me dijo: tú ve y vi que son los trajes de Romero de Terrero 102, que era donde entonces yo vivía, y te van a entregar los trajes. Claro, cuando una mujer da orden, dice que Napoleón dice que los únicos triunfos que se obtienen retirándose es entre los hombres con las mujeres, porque la otra frase complementaria es que las mujeres nunca se retiran sino hasta que triunfan, y cuando los hombres nos damos cuenta de esa situación, pues debemos poner en práctica lo de la primera frase, como a mí me ocurrió. Iba yo con la ilusión de que me iban a decir: ¿trae usted su nota? Pues no. Romero de Terrero 102, ahorita se los entregamos. Me entregaron los trajes. Claro, no llegué y le dije a mi esposa: mira, triunfaste. No, por ahí los dejé medio escondidos para que de pronto los descubriera mi esposa. ¿Y qué fue lo que aconteció? Que obviamente al descubrirlos inmediatamente me dijo: ¿qué decías que no te iban a entregar los trajes? Y entonces pues ahí advertí que siempre, quienes pertenecemos al sexo masculino, tenemos una gran desventaja,
y entre a quienes recibieron la ventaja de la intuición y de darse cuenta de muchas cosas mucho antes de lo que uno puede hacerlo. Esto se aplica constantemente. Uno tiene un sastre, uno tiene un zapatero, uno tiene un plomero, y ya no les pide uno nota, simplemente les hace uno el adelanto, y cuando llega uno, le dice uno le había dado tanto, y esto funciona perfectamente y nunca hay conflictos. Tenemos un grado extraordinario para tener fe unos en otros y evitar conflictos. Pero cuando esos conflictos surgen y finalmente al no lograrse algún arreglo previo, se tiene que ir a impartidores de justicia. Y ahí es donde surge este tema tan interesante de la justicia, de la ética judicial para el bien de bien. Que el conflicto implica algo negativo en una comunidad. Mientras existe el conflicto, hay zozobra, hay intranquilidad en las personas que están en esa situación. Y entonces tiene que venir alguien que decida con valor de cosa juzgada, sentencia ejecutoria, a quien le asiste la razón. Y el problema queda solucionado y se restaura la paz perdida. La sociedad en consecuencia debe estar interesada en tener buenos jueces. ¿Y cuáles son los buenos jueces? Y esto nos llevaría a un primer tema. Atributos del buen juez. Don Juan Díaz Romero, que como hace un momento decía don Miguel Montes, es extraordinariamente didáctico. Él, antes de ser abogado, fue maestro normalista y en consecuencia tenía la obligación de explicar a niños lo que él pretendía en su calidad de catedrático. Entonces efectivamente tiene esa gran habilidad y yo espero respetar fundamentalmente su punto de vista cuando tratando este tema en alguna ocasión que le escuché, dijo que al buen juez lo puede uno imaginar primero con algo en la base muy sólido, dos columnas, algo que culmina las dos columnas y algo que aparece en el centro. ¿Qué es lo que aparece en la parte de abajo? La vocación. Y la vocación, yo añadiría a sus ideas, tiene que estar junto a aptitudes, porque si una persona no tiene las aptitudes para una determinada función, pues muy difícilmente va a tener vocación, porque si siente él su inclinación a la profesión, pero no cuenta con las características para tener éxito en ella, pues tarde o temprano se va a dar cuenta y va a retirarse de aquella. Cuando esto se diseña muy científicamente, como ocurre en las preparatorias, se organizan ciclos de orientación vocacional y se llama a especialistas de cada una de las carreras, y el preparatoriano que va a tener que optar por alguna carrera universitaria va escuchando y finalmente trata de definir. Esto suena un poco romántico, porque la experiencia es que cuando una persona quiere dedicarse a trabajar, no existen todas las opciones posibles. Uno entra a trabajar en aquello que le permite afrontar sus problemas económicos y en ese momento tendrá que empezar a preguntarse si realmente tiene la vocación. Y la vocación para impartir justicia tiene algunas características fundamentales. Un día mi padre, que era ministro de la Corte, entraba a la casa, una hermana mía que tendría unos 8 o 9 años, vio que cargaba un gran bulto en un expediente, un portafolio lleno de proyectos. Se le quedó viendo y le dijo: papá, a ti todavía te dejan tarea. Y claro, lo decía con una cierta angustia, porque para ella pues la tarea significaba una carga con la que tenía que cumplir. Y cuando mi padre le dijo: pues mira, desde luego que me siguen dejando tarea y además mucho más complicada que la tuya, pues ella seguramente la primera decisión que tomó fue: yo no tengo vocación para impartir justicia.
quien imparte justicia, entre los presentes hay magistradas, jueces, saben que si algo se va a dar es que cada día hay más trabajo que el anterior, que no puede decir un día, hoy ya no tengo ningún asunto y ahora sí me puedo ir tranquilo al cine, me puedo ir a leer una novela. No, siempre hay trabajo, siempre hay proyectos y siempre hay que estar a veces haciendo esfuerzos por robar tiempo al descanso para lograr cierta tranquilidad de no tener tanta carga de trabajo. Va uno a tener sesiones en los órganos colegiados en donde se va a tratar de buscar la verdad para impartir la justicia, y esto va a suponer que se estudien bien los asuntos. Y ahí es donde vamos a proyectarnos a las otras dos columnas. Una, la capacidad profesional necesaria para el desempeño de la función. Y ahí aparecerán nuevos aspectos. El trabajo judicial tiene que ver sobre todo con solución de problemas concretos. Claro, sirve necesariamente la preparación teórica. Es importante conocer el derecho, es importante conocer las jurisprudencias, es importante conocer el derecho comparado. Todo eso va a ayudar, pero saber resolver problemas concretos. Recuerdo que en alguna ocasión me llegó un escrito de revisión de una persona de nombre prestigiado, y mi sorpresa fue que el documento no atacaba los problemas que tenían que resolverse. Y dije, ¿cómo es posible que esta persona aparentemente tan prestigiada presente un escrito de esa naturaleza? Y como ocurría, yo tuve la fortuna de ser colaborador de don Felipe Tena Ramírez, el prestigiado constitucionalista mexicano y un gran maestro, y le iba yo a comentar esta situación. Y cuando le hice este comentario, él me dijo algo muy relacionado con esa columna. Mire, Mariano, hay personas que no encuentran los árboles y entonces se pierden en el bosque. Mucha sabiduría, mucha erudición, pero no saben encontrar lo concreto. Esto lo corroboré cuando a veces aún catedráticos universitarios reconocidos llegaban de secretarios de estudio y cuenta y al poco tiempo prescindían de ellos. Se tiene que tener esa capacidad para encontrar los problemas. Secretario de acuerdos de una sala de la corte, se hablaba de él que había sido juez, que había sido magistrado en un tribunal superior de justicia de un estado, y como que más bien se hacía referencia peyorativa a su persona, pues de pronto me llega un asunto de ese tribunal que yo sabía había sido lugar de trabajo. Y mayor sorpresa cuando advierto que la sentencia había sido elaborada por él. Y la sentencia era extraordinaria. Lo comento con don Felipe y me dice, no precipite usted sus elogios, porque usted sabe que hizo una magnífica sentencia, pero lo que no sabe es que fue la única que hizo en todo el año. Y ahí es donde aparece el sentido de este nombre que tienen los secretarios de la Suprema Corte, secretarios de estudio y cuenta. Ni tanto estudio que no haya cuenta, ni tanta cuenta que no haya estudio. Y ahí es donde tiene que desarrollarse profesionalmente esa capacidad de dar un examen preliminar a los asuntos, clasificarlos y de ese modo ir realizando los esfuerzos necesarios para cada uno de esos asuntos. Tuve en alguna ocasión un secretario que al principio pensé que era perfeccionista y finalmente concluí y tuve que prescindir de sus servicios cuando advertí que era patológicamente perfeccionista. Le preguntaba yo
cómo iban los asuntos para su siguiente cuenta, y decía, es que hay un asunto complicadísimo, no hay cómo encontrar las soluciones, y después llegaba con un sobreseimiento por caducidad, decía yo, ¿cómo es posible que le haya invertido tanto tiempo a este asunto? Y es que él mismo se planteaba problemas. Llegó un momento en que algún abogado que lo iba a ver le puso un letrero que decía, favor de no quitar el tiempo a los litigantes, porque cuando le estaba haciendo sus planteamientos, él le empezaba a plantear objeciones y problemas que lo llevaban a eternizarse, y obviamente el trabajo que debía desarrollar pues se iba rezagando considerablemente. Se necesitan tener cualidades especiales para la impartición de justicia, saber que los asuntos están ingresando, que debe haber desahogo, que una de las garantías constitucionales del artículo 17 es la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, y lo pronto implica que no se dilate más de lo necesario. Consejo que me dio don Felipe, o en una época de rezago. Yo no quiero hablar mal de rezago, porque cuando ingresé en el año de 1960 como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, fue gracias al rezago, porque tuvieron que crear 2 puestos de secretario auxiliar, porque la sala estaba abarrotada de asuntos. Y de entrada me entregaron a mí alrededor de 500 asuntos pendientes. Y ahí era donde tenía que aplicar lo que me recomendaba don Felipe, que era un poco esta clasificación. Todo lo que es fácil, lo que es muy fácil, lo que es regular, inmediatamente proyecte. Lo que es difícil o muy difícil, vaya colateralmente preparando. Y era la forma como se podía ir avanzando. Eso es lo que quedaría dentro de esa columna de la capacidad jurídica que debe tener el impartidor de justicia. En la otra columna están las virtudes judiciales, y que eso va a ser materia del resto de los puntos que vamos a tratar. Por lo pronto, pues simplemente menciono que en el mundo iberoamericano, en el mundo nacional, ya en la actualidad existen un número significativo de códigos de ética judicial. En el año 1953 dio una conferencia don Felipe Tena Ramírez en la Libre de Derecho, y dijo que era sorprendente que no hubiera códigos de ética judicial en México. Ya había alguno que habían hecho los abogados para la práctica profesional, ya había algún documento de carácter internacional donde señalaban ciertos presupuestos para la acción judicial, y sin embargo en México no había nada de eso. Bueno, yo debo confesarles, y conmigo estarán de acuerdo mis compañeros que me acompañan, que cuando uno llegaba a la Suprema Corte, nunca le enseñaban un código de ética y le decían, oye, usted tiene que comportarse de esta manera. Cuando yo en el año de 1973 regresé a la Suprema Corte, después de 11 años que fui secretario de Estudio y Cuenta, y que 13 años me fui al Tribunal Fiscal de la Federación, al regresar en el año de 1983, me fui en 71, regreso en 83, no me llamaron y me dijeron, le vamos a entregar el código de ética del Poder Judicial de la Federación. Eso surge hasta el año de 2004, y ahí los que crearon el código, que fue una comisión que encabezaba don Guillermo Ortiz Mayagoitia, había personal del Tribunal Electoral, don José Luis de la Pesa, que en paz descanse, estaba algún representante de ministros jubilados, en fin, era Diego Valadez. Se configuró un grupo que finalmente presentó un proyecto de código de ética y se aprobó por los plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí aparece primero, y esto Rodolfo Luis Vigo señalaba que era un signo importante de la vinculación entre lo jurídico y lo ético,
como columna vertebral lo que está en el esquema de Díaz Romero en la parte superior, los principios de la ética judicial: la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia. Y alrededor de la excelencia es donde se construye lo que son 17 virtudes que deben estar en el juzgador: compromiso social, decoro, fortaleza, honestidad, humanismo, humildad, justicia, laboriosidad, lealtad, orden, patriotismo, perseverancia, prudencia, respeto, responsabilidad, sencillez y sobriedad. Bueno, quizás esto supone cierto esfuerzo de memoria, pero eso no sirve de nada. Lo importante es tratar de vivir cotidianamente esas virtudes. Aprendérselas, bueno, pues es un trabajo quizás de tener algún método mnemotécnico que le ayude a uno a dar esta impresión de que uno está casi con un apuntador electrónico en donde le están diciendo cuáles son estos elementos. No, lo interesante es que eso se traduzca en el desarrollo de la ética judicial. No es tanto eso de tener códigos, sino de vivir. Y esto es lo que antes se daba, pero antes era un mundo distinto al que es hoy, y sobre ello volveremos dentro de un día. La parte central, el criterio jurídico. Y dice en forma muy elegante don Juan Díaz Romero, es el equivalente al ojo clínico del médico o al temple del torero. Esto que a un juez en materia penal le lleva a tener rápidamente, un poco es como la intuición femenina. Por eso las mujeres están muy inclinadas a la función judicial, porque pueden tener ese criterio jurídico, inmediatamente advierten: este es culpable, este es inocente. Se va presentando el criterio jurídico. Claro, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno estudia el asunto, propicia a uno que vaya apareciendo ese criterio jurídico. Una experiencia que normalmente tenemos quienes hemos estado en la impartición de justicia. Estamos estudiando un asunto, estamos subrayando, estamos poniendo nuestras notas, y llega un momento en que ya tenemos tanto sueño que decimos: ya no entiendo nada, me voy a dormir. Y de pronto, como a las 2 de la mañana, despierta uno y ve uno todo luminoso. ¿Por qué? Porque como el cerebro es noble, todo se acomoda. Y entonces lo puso uno a trabajar, él siguió trabajando mientras uno estaba dormido, y por ello es muy útil tener una libreta para que en ese momento lo anote uno, porque también propio de las debilidades humanas es olvidar las cosas, y a la mañana siguiente se acuerda uno, pero si ya todo lo diría clarísimo, ¿qué es lo que sucedió? Pues ya se le olvidó. Es algo importante el tener en cuenta que para llegar a ese criterio jurídico es importante preparar todo lo necesario para que finalmente se llegue a ciertas conclusiones. Hay otra forma de enfocar las cualidades del juzgador. Uno de los cursos que impartimos en el instituto se llama Formación de Formadores, y he tratado de invitar a ministros de la Corte, a consejeros de la Judicatura y desde luego a algunos académicos. Don César Jáuregui, consejero de la Judicatura, que es además un hombre con una gran capacidad oratoria, fue político por mucho tiempo y que además es muy simpático, de pronto dijo cuando estaba impartiendo su cátedra: ¿se han dado cuenta que los seres humanos identificamos algunos atributos de la persona a los animales? Empezó a preguntar: fiereza, ya le dijo el tigre; fuerza, el león; velocidad, el venado; inteligencia, el búho. Y ahí siguió haciendo planteamientos, y de pronto se detuvo y dijo: ¿con qué animal se identifica mejor el juez? Y ahí ya nadie se animó a contestar. Entonces, ante la sorpresa de todos, yo en ese momento también me sorprendí, dijo: con el elefante. Como él es gordito, vio que todos sonreíamos, y como que en ese momento pues tuvo que advertir, conste que no es por simpatía personal,
Ahorita se los voy a demostrar. Y dijo, miren, el juez debe tener un gran olfato, como el que se simboliza en la trompa del elefante, porque el juez tiene que descifrar quién tiene la razón encontrando la verdad, y para ello necesita gran olfato. El juez, como el elefante, tiene que tener grandes colmillos, porque siempre va a estar ante partes que van a sostener lo contrario y que no se van a detener en tratar de tomarle el pelo, de presentarle artículos fragmentados, de citar tesis de jurisprudencia tan bien adornadas como ellos quieren. Entonces se necesitan esos colmillos para no dejarse engañar y llegar finalmente a una solución que sea injusta porque no se sustentó en la verdad. Los jueces, como los elefantes, deben tener grandes orejas para saber oír a los justiciables y a sus abogados, saber oír a las autoridades cuando ellas comparecen en un juicio. Debe tener los pies en la tierra como las patas del elefante y lo están sosteniendo. Debe tener una piel gruesa, porque al decidir conflictos se le va a acusar de corrupto, se le va a acusar de inepto, se le van a hacer una gran cantidad de acusaciones, además con una gran desventaja, que lo bueno no se les aplica a los demás, pero lo malo inmediatamente lleva a generalización, y que eso además lo debe pensar el juzgador, que cuando él comete un acto indebido, se va a decir, no, este señor fue arbitrario, sino se va a decir, los jueces son arbitrarios, que de algún modo se lleva en la propia persona la fama de toda la institución y que debe uno ser especialmente cuidadoso entonces en su proceder. Esto nos pinta en consecuencia de una manera un tanto humorística lo que son los atributos del juez. Digamos algo sobre la ética judicial. ¿Qué viene a ser la ética judicial? Bueno, ya advertí que ante todo debe ser conducta, pero esa conducta debe estar guiada por reglas. Esas reglas son las que integrarían formalmente la ética judicial. Dice este especialista en la materia, Rodolfo Luis Vigo, argentino, que se ha dedicado mucho al tema, que fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Ética Judicial por mucho tiempo y que escribe sobre el tema. Señala, es un conjunto de reglas racionales dirigidas a la intimidad de los jueces y de sus colaboradores, añado yo, a fin de que busquen ser jueces y colaboradores de excelencia, los mejores jueces posibles, a fin de que la sociedad tenga confianza en ellos. El juez debe buscar la confianza de la sociedad, y la confianza de la sociedad debe girar a través de esa búsqueda del juez de la excelencia. Y esa excelencia tiene que reflejarse en el cumplimiento de esas reglas racionales, reglas que no obedecen al capricho del que las dicta, sino que se tratan de obtener incluso de la misma naturaleza del ser humano, de la misma naturaleza de las relaciones interhumanas. Y ahí es donde va a aparecer lo que es la ética judicial. Yo creo que también, si atendemos a nuestra Constitución, podemos dar otro concepto de ética judicial. Nuestra Constitución señala, lo he mencionado, los objetivos que deben conseguirse en la impartición de justicia. Entonces podría decirse, el conjunto de normas que deben cumplir quienes imparten justicia para que ésta sea pronta, completa, imparcial y gratuita, constituyen la ética judicial. Y finalmente, si atendemos básicamente y en forma sencilla a lo que es impartir justicia, yo diría que es cumplir con una serie de preceptos que deben llevar al juez
a hacer respetable el desempeño de su función y poder exigir a todos que se les respete. Cuando se habla mal de los jueces, habrá que interrogarse por qué. ¿Es problema de que los jueces no están dando esa imagen de respetabilidad de su acción? ¿O es porque las personas no han llegado a tener ese impacto que las haga comprender la extraordinaria labor de los jueces? Ahí está el papel importantísimo de las casas de la cultura jurídica. Es cierto, la cultura jurídica, la cultura que lleva a comprender el sistema jurídico y la necesidad del sistema jurídico es muy importante, pero hay algo específico, que es la impartición de justicia como parte de ese sistema jurídico. Y a veces se pone mucho acento en la cultura de la legalidad, pero no se toma en cuenta este aspecto que es una especie de la cultura de la legalidad, que es la de la impartición de justicia. Y llegamos a otro punto: necesidad de la ética judicial. ¿Por qué es necesaria la ética judicial? Yo pienso que aquí podemos recurrir a ciertos elementos básicos que pues normalmente son aceptados por todas las personas. Dicen los filósofos que el ser humano tiene la síntesis, que es la aptitud de reconocer los principios básicos de una sociedad de seres humanos. Alguien discutirá que no es necesario el cumplir con ciertos principios para que la sociedad funcione bien, que cada quien pueda hacer lo que se le dé la gana y eso garantizará el funcionamiento de la sociedad. Pues pienso que no. Y aquí van a aparecer una serie de principios que normalmente todos tenemos que ir aceptando, casi por imposición de la lógica, porque se trata de cuestiones evidentes. Hace el bien y evita el mal. Alguien podría decir: no, una sociedad sería magnífica si cada quien hiciera el mal y evitara el bien. Podrá haber problemas, y ahí vendrá un poco la necesidad de la ética, cuando trate uno de concebir qué es el bien. Pero el ser humano tiende al bien. A veces ve el mal con aspecto de bien y por eso lo hace. El que fuma, y ahora hasta en la cajetilla lee: este producto puede ser perjudicial para la salud. Y eso es decirle: cuidado, fuma menos, etcétera, y científicamente está demostrado. Y sin embargo tiende uno a hacerlo porque está uno descubriendo algo de bueno que hay ahí. No robar, no matar, no mentir. Alguien podrá decir que lo contrario contribuye al buen funcionamiento de una sociedad, o es evidente, una sociedad en la que todos nos estamos mintiendo. Hay una maravillosa película iraní que obtuvo el premio a la mejor película extranjera en la última ocasión, en el año de 2012, junto con El Artista y más, la mejor película extranjera fue Una separación, una joya para reflexionar en estos temas, porque precisamente se empieza a jugar con la verdad, empiezan las verdades a medias, para tratar de evitar una situación jurídica que se produjo. Y ahí es donde incluso cuando alguna vez comentamos esta película, les decía yo: ¿y qué piensan del juez? Y bastó que vieran la película para decir: qué difícil es ser juez. Y aquí se da además una paradoja. Se da la paradoja de que aún bíblicamente se dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que por necesidad social debe haber personas responsables de esa dignísima función de impartir justicia, de juzgar y a veces de condenar. Y esto pues inmediatamente revela la grandeza
de impartir justicia, el que haya personas con todos los riesgos, con la piel de elefante que deben tener, estén teniendo que decidir constantemente para que la sociedad pueda funcionar. Y es necesario que estas personas reúnan los atributos del juez y por lo mismo la ética judicial se vaya fortaleciendo. La sociedad es acreedora de los jueces, tiene el derecho de tener buenos jueces, tiene el derecho de saber qué se hace para que los jueces sean buenos, y entonces por necesidad social se impone que se hable de ética, se recalque la ética. Pero hay otro aspecto de mucha fuerza que es el aspecto humano. Si los seres humanos fuéramos perfectos, pues probablemente no estaríamos dando esta conferencia. Pero el ser humano es frágil, el ser humano es débil. Y aquí nuevamente llegamos a ese simbolismo maravilloso que está desde el Génesis en la Biblia, Adán y Eva. Claro, sabemos que los teólogos debaten que si esto fue histórico, si no fue histórico, si es meramente simbólico. Pues quedémonos en lo simbólico para ni siquiera entrar a terrenos tan delicados como es la religiosidad. Primero, ¿de qué hace Dios a Adán? De barro. Y el barro es frágil, el barro se rompe, y colocaría ahí la imagen de por qué va a ser necesario que existan ese conjunto de reglas de ética y de ética judicial, porque hay fragilidad. Y Dios le da todo a Adán y Eva, solo una prohibición: no comer del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué sucede? Pues que aparece la serpiente. Le dice a Eva: no quiere Dios que coman de eso porque se van a volver como dioses. Y ya empieza a utilizar la mentira, y una mentira pues que era muy fácil de apreciar, y sin embargo, ¿qué hace Eva? Comer del fruto del árbol prohibido. Y como buena mujer piensa en nada. Y entonces va y convence a Adán que tome de ese fruto. Y Adán, como casi siempre sucede, queda seducido por la mujer y hace eso. Y entonces siente pena, vergüenza. Y luego viene algo que a mí me parece muy significativo, que cuando Dios ya localiza a Adán que se le está escondiendo, Adán le dice, no le dice: esa querida esposa que tengo, esa magnífica mujer que me diste. No, le dice: la mujer que me diste, ella me hizo caer. Es decir, quitarse la responsabilidad, y que nos va pintando toda esta fragilidad del ser humano. El ser humano es ignorante, o tiende a la ignorancia. El ser humano individualista y se vuelve egoísta. El ser humano afán de placer y riqueza. El ser humano relajación de la pereza, esfuerzos desordenados y estériles. A veces es de la vida que tenemos que confrontar cotidianamente. Tengo que estudiar los asuntos de mañana, pero llego y hay un magnífico partido de fútbol. Juega el León contra la selección que va a ir a la Olimpiada. Bueno, voy a ver el partido nada más 15 minutos, pero a los 15 minutos es interesante, juega un poco más, y finalmente no se estudiaron los asuntos. Bueno, pero espero que los compañeros de sala, del tribunal, lo hayan estudiado bien. Yo voy a oírlos y después parafraseo algunas de sus frases para dar la impresión que estudié. ¿Y qué sucede si a los tres les pasó lo mismo? Pues que ojalá los secretarios hayan hecho un buen trabajo para que así lo que salga no afecte la justicia. Y esto que estoy diciendo yo un poco en plan de Roma, pues lo tomo de mi experiencia, la alegría de envejecer, que uno advierte que eso incurrió en algunas ocasiones.
no sé si todas las mujeres, pero al menos la mía, piensa que cuando yo estoy en la casa no estoy trabajando, a grado tal que ahora que tengo este puesto honorífico, me dice, pues no te entiendo, ahora trabajas mucho más que antes. ¿Por qué? Pues porque ella pensaba que si yo estaba ya en el privado estudiando, pues eso no era trabajo. ¿Por qué? Porque si a ella se le ocurría hablarme, pues me hablaba, si se le ocurría mandarme por los trajes de la tintorería, pues me mandaba, y entonces como que había una mayor elasticidad. En cambio ahora que voy por un lado para otro, que me invitan a tal sitio, estás trabajando mucho, no entiendo. Bueno, pues todo esto revela que a veces uno tiene buenos propósitos y hace lo contrario. Pero afortunadamente, y aquí es donde aparece la gran fuerza de la ética judicial, uno puede superar esos problemas. ¿Cómo va uno a superar esos problemas? Y entonces aparece ese cuadro de las grandes virtudes. Los códigos varían dando nombres, pero finalmente en alguna forma se va a coincidir con lo que clásicamente se llamaban las virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con otra advertencia, que el ser humano es espíritu encarnado, cuerpo espiritualizado, no es no haberse espíritu, no, tiene que utilizar sus sentidos. Y entonces, cuando estamos en presencia de reglas o normas, pero estas no se ponen en blanco y negro, no se escriben, pueden fácilmente olvidarse. En cambio, si yo tengo un punto de referencia, el Código de Ética del Poder Judicial, como ha ocurrido en algunos estados de la República, asistí a un emotivo evento en el Tribunal Superior de Tamaulipas, en el que se presentó el Código Judicial del del Tribunal Superior del Estado de Tamaulipas, y se hizo una presentación del mismo, y luego todos los que trabajaban, empezando por el presidente y luego los magistrados, teniendo el testigo de honor al gobernador del estado y a mí, fueron firmando el compromiso de esforzarse por cumplir con el código de ética. Eso es lo sensible, y que a esto recurren los seres humanos. Quiero casarme, ya sea civilmente, ya sea religiosamente, tiene que haber un acto solemne en que yo sensiblemente sea consciente del compromiso que estoy adquiriendo, que haya testigos, que haya personas que me puedan decir, oye, estás mal, estás rompiendo tu compromiso. Entonces, esto hace necesario que uno tenga presentes, incluso por escrito, estos grandes principios. Si ustedes recuerdan rápidamente lo que dije, o algunos hayan profundizado en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, advertirán que de las 4 virtudes cardinales se señalan expresamente la prudencia, la justicia y la fortaleza. Expresamente no se habla de la templanza, pero aparece la virtud del decoro y la virtud de la sobriedad, que vienen a ser expresiones de la templanza. Bueno, ¿qué se va a obtener? Bueno, sobre esto se ha escrito mucho, hay libros enteros sobre cada una de estas virtudes, y me limito exclusivamente a hacer breve referencia a cada una de ellas. Primero, adelantando que la ignorancia pues se suple fácilmente entre comillas, con el estudio y con la preparación. Hay ocasiones en que una persona ingresa al Poder Judicial y se da cuenta que está, como dice uno popularmente, muy verde. Y entonces, ¿qué necesita estar estudiando? Es el estímulo que debe tener el que trabaja en el Poder Judicial, que cuando presenta su trabajo al juez, al magistrado, al ministro, él le corrige, él señala el camino, estudie esto, profundice en esto, y que va adquiriendo una formación que dinámicamente lo va a preparar para que cada vez pueda trabajar con mayor rapidez y con mayor seguridad. Cada asunto era un poco lo que yo les decía a mis secretarios, porque sobre todo en la nueva estructura, después del primer año, se hizo un balance de cuántos asuntos tenía cada uno de los ministros y ministras,
y se advirtió que unos ya habían reducido significativamente el número de asuntos ingresados y otros venían demasiado. Y entonces se tomó una decisión salomónica: vamos a redistribuir todo. Y claro, los que ya no tenían casi asuntos pendientes, como que no vieron con simpatía esta decisión. Y cuando yo reuní a mi secretario, le dije: debo felicitarlos porque se les ha conseguido el honor de tener un mayor número de asuntos para que puedan seguir aprendiendo y para que sigan avanzando en convertirse en buenos secretarios. Y no era broma, es cierto. Aquí recuerdo una anécdota de un gran magistrado que fue don Jesús Toral Morén. Había sido jurado en el examen profesional, no era un hombre especialmente alegre, salvo cuando se tomaban unos tequilitas, que eso lo volvía con mayor amabilidad. Pero un día, como a las 10 de la mañana, lo veo, él era secretario de acuerdos de la segunda sala, y como a las 10 de la mañana lo veo por un corredor que iba hasta sonriéndose solo, como muy contento. Lo detuve: maestro, ¿por qué está usted tan contento? Yo acababa de entrar a la corte. Y me dijo: porque me llegó un asunto hermosísimo. Y yo pensé en los asuntos de machote, en que uno aplica precedentes, y así se lo dije. Alguno con muchos precedentes: ¿cómo me dice usted esto? No, este es un asunto complicadísimo. Me está costando un trabajo enorme, pero estoy gozando estudiarlo porque eso me va a enriquecer y me va a permitir avanzar. Bueno, como a los 5 años lo empecé a entender, pero él ya lo vivía. Encontrar satisfacción en aquello que en un momento dado le va a permitir, a través del esfuerzo, hacer realmente un trabajo más enriquecedor. La prudencia, explicando en forma sencilla, es una virtud que nos permite mirar hacia el futuro y ver cuáles son las consecuencias previsibles de nuestra conducta. Esto lo puede ver el juez en sentido genérico, en sus relaciones con su personal. Tengo dificultades con esta persona, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a actuar con él? Y entonces la prudencia adelanta aquello y entonces uno puede tomar decisiones más atinadas. ¿Por qué? Pues porque esto permitirá encontrar los medios más adecuados a los fines que se están persiguiendo. Persigo yo el fin de contar con un equipo confiable en mi ponencia. Luego, esta persona tiene madera, yo debo darle oportunidad para que crezca, porque a la larga eso a mí mismo me va a beneficiar. Y así, respecto de cada uno de los problemas, se anuncia un abogado: este abogado es una lata, es un sangrón, etcétera, etcétera. Bueno, y esa es la actitud que yo debo asumir éticamente. ¿Qué me recomienda la prudencia? Tratarlo bien, pensar no es antipático, es un hombre que si le hallo el buen todo, la relación va a ser cordial, etcétera, etcétera. Entonces, prever los medios adecuados a los fines perseguidos. Otro punto importante de la prudencia: tratar de lograr siempre el mayor bien y reducir el mal al mínimo, o incluso evitarlo. ¿Cómo logro conseguir este que es el positivo sin que haya ningún aspecto de mal? ¿Qué otro aspecto es ganancia de la prudencia? Pues que la prudencia debe de algún modo el no dejarse manejar ni por la temerosa desconfianza: no voy a poder hacerlo, no, esto me sobrepasa. Pero también la temeraria presunción de la propia eficacia: yo soy un fregón y a mí me hacen los mandados de este asunto. No, estudialo, serénate, no te aceleres, porque eso puede tener malos resultados. La prudencia es muy provechosa. La prudencia recomienda algo que, sobre todo en esta época, es a veces incomprensible: saber sacrificarse cuando esas conductas que estoy persiguiendo para lograr algo bueno me señalan que debo sacrificarme.
tiene usted esta enfermedad y tiene que renunciar usted a estos alimentos. Ah, pues eso va a implicar sacrificio. La comida es riquísima, la bebida no damos, pero me recomienda. O por simple estética, ya no me quedan los trajes. Yo me pongo a dieta o cambio de guardarropa y esto sale muy costoso. Sacrificio. Este sujeto, como decía, es chocantísimo. Sacrificio lo voy a recibir por el buena cara. ¿Por qué? Pues porque debo tratar bien a todos los justiciables y a sus representantes. Todo esto ayuda a la prudencia. ¿Y qué es lo que va a lograr la prudencia y las otras virtudes? Una especie de segunda naturaleza. Esa naturaleza frágil la voy yo transformando para que a través del hábito en relación con estas conductas virtuosas yo me vaya haciendo más fuerte para vencer los problemas. Cuando daba yo clase de sociología en la preparatoria y me tocaba el tema del matrimonio, pues uno de los puntos era la fidelidad conyugal, y a mí se me ocurría siempre poner este ejemplo. Miren, recuerden ese juego infantil que es la resbaladilla. Pues esto es un poco lo que ocurre ante situaciones que son indebidas y que implican conductas incorrectas. El niño llega, ve una escalera enorme y empieza a imaginarse un poco de prudencia: me subo, no me vaya yo a caer, esto va a ser grave, se va a enojar mi mamá, no me subo. Pero empiezan a ver que uno se sube y se bajan felices y súbete. Y de pronto, pues dicen, me subo. Y una vez dices, ay, no me vaya a pasar algo, no, mejor que se va a bajar despacito. Pero llega el momento y aplíquenlo al caso. Esta secretaria tan agradable me viene a consultar sus problemas, pues yo tengo que ser caritativo, atenderla, porque la inteligencia empieza a esclavizarse a lo que lo lleva a uno por camino torcido. ¡Qué paradoja! La inteligencia, que debe ser como el faro luminoso que le señale al ser humano qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso, etcétera, etcétera. No, de pronto empieza a hacerse cómplice de lo indebido. Hay por ahí esa frase que dice: quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. Empieza uno a romper barreras. Y la inteligencia, pues está bien, todos lo hacen. Y empieza de pronto a transformarse algo malo en bueno. Y llega un momento en que ya empieza uno a filosofar en torno a esa posición. Tiene uno que tener cuidado. Fortaleza, esa fuerza para hacer las cosas, espíritu de laboriosidad, y que esto se alimenta con la confianza en el éxito. Voy a hacerlo y va a salir bien. La alegría de servicio, que sobre todo se da cuando está uno en servicio público. Esta sentencia tiene criterios jurídicos importantes que van a ayudar al perfeccionamiento del orden jurídico nacional. Yo, viendo al magistrado Ariel Rojas Caballero, recuerdo que cuando él estuvo con mi secretario particular, yo ya lo iba poniendo a hacer proyectos, pero salía con el nombre de otra persona. Y hay un asunto muy importante que él se acordará, que él proyectó, pero que lo hizo en la oscuridad del anonimato. Y entonces él ve que elogia esta tesis que estableció la Corte, y él tiene que decir en su corazoncito: yo bien que hice ese estudio, que algo es propio también de la función, sobre todo de quien es secretario. El secretario muchas veces, cuando algo sale mal, tiene que resistir que el ministro, el magistrado, se voltee y le dice: ya ve, yo le decía, y cuando algo sale bien, señor ministro, qué magnífico proyecto hizo usted, o señor magistrado. Bueno, hay situaciones de esa naturaleza. Bueno, pero a lo que íbamos, fortaleza. La fortaleza debe propiciar la disposición al máximo esfuerzo en todos los casos, no decir: pues si eso me cuesta mucho trabajo, ya no lo hago. No, disposición al máximo esfuerzo. Y de ahí se va a proyectar la firmeza. Nuevamente cito a don Miguel Montes:
cuando refiriéndose a los estudios que él hizo en algún momento, estuvo en relación con una persona que lo ayudó a forjar su carácter y su disciplina. Y cuento además, cuando conocí yo a don Miguel Montes, fue cuando se presentaron unas reformas a la Constitución en materia política y en materia judicial, y que se deseaba, a la usanza de aquella época, que esto se discutiera en toda la República. Entonces me habló a mí el presidente de la Corte, que era Carlos del Río, y me dijo: por favor, Mariano, encárgate de esto y te vas a poner en contacto con estas personas. Y una de esas personas era don Miguel Montes. Debo confesar, cuando era el oficial mayor de la Cámara, político, pues yo pensé que ahí iba a ser una cosa de relajo, así, normal, y me encontré con una persona de una disciplina, de un orden, que inmediatamente me impactó. Y eso fue un programa que se realizó extraordinariamente bien, en el tiempo previsto y con gran éxito en cuanto a los objetivos conseguidos. Prudencia. ¿Pero por qué? Porque había también la fortaleza, había el esfuerzo que se tenía que realizar, que obviamente tiene que ir acompañado por el orden. Justicia, bueno, pues la justicia es la virtud fundamental en los juzgadores, pero no solamente la justicia en el dictado de las sentencias, sino la justicia en el trato con las personas. Yo tengo que decidir a quién le doy este puesto, a esta persona o a esta. ¿Qué debo apreciar? Y tengo que hacerlo conforme al principio constante, voluntad, dar a cada quien lo suyo, constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. De aquí vendrá la gran incógnita de la justicia, conferencia que da el ministro Trino Lanz Cárdenas en relación con la justicia, que seguramente, y deseo que alguna vez pueda oírlo para realmente descifrar este problema tan interesante relacionado con la justicia. Pero dejado así, brevemente, pues nos hace ver que el juez debe tener dentro de sus reglas fundamentales en todo su comportamiento el dar a cada quien lo suyo. Y finalmente la templanza. Y la templanza tiene que ver con esa naturaleza del ser humano de tener sentidos, control, dominio sobre los apetitos sensibles, control sobre las acciones y sobre las expresiones que el ser humano tiene, acciones ejecutivas y expresivas, que todo esto sepa controlarse. Es cuando una persona es dueño y señor de sus actos, dominio sobre sí mismo. Y esto es necesario, pues porque los seres humanos somos frágiles y débiles. Si entre ustedes hay alguna o alguno que todas las mañanas, cuando se ve en el espejo, le da gracias al Creador por haber enviado a este planeta a un ser lleno de perfecciones, y por lo mismo está diciendo: pues, ¿de quién está hablando? Porque yo nunca he vivido esto de la fragilidad humana, de las debilidades. Bueno, pues no me haga caso, porque le es necesario el tener en cuenta eso. Pero si por el contrario se identifica con lo que yo he dicho, pues de repente si he fallado, porque es otra cosa muy importante en cuanto al ser humano. Hay esa frase que se aplica a los vegetales: árbol que crece torcido jamás se endereza sus ramas. En los seres humanos no opera. Puede ser que una persona vaya muy torcida y de pronto algo que se da en su vida lo hace transformarse y se endereza. Pero también alguien que va muy derechito, de repente también algo pasa en su vida y se enchueca terriblemente. Por eso el ser humano tiene que estar al pendiente de esas virtudes que en el caso están referidas a la ética judicial. Algunos complementos muy rápidos. Uno, el que la ética no se establece por la coerción. Eso es propio de las normas jurídicas. Un juez está sujeto a responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas, responsabilidades políticas, responsabilidades penales, y ahí hay normas jurídicas que señalan: esta es la conducta que se tipifica, esta es la sanción que se establece. La ética judicial está dirigida
a esa conciencia, a esa convicción de la persona. Debe lograrse por convencimiento, pero con una gran ventaja, que cuando una persona se convence, su actitud tiene mayor durabilidad. Es lo que yo aplicaría en el campo educativo a la libertad responsable. Cuando estamos logrando que los niños hagan las cosas por premios y por castigos, quizá en determinados momentos eso es necesario, pero tiene que darse la evolución. Hay esa figura que recuerdo daba Santo Tomás de Aquino, de cómo, así como la naturaleza ha dispuesto que un ser que es concebido en el seno de la madre se desarrolle hasta que ha alcanzado la madurez necesaria para desprenderse de él y entrar al seno de la familia, también ha dispuesto que entrando en el seno de la familia vaya teniendo ese desarrollo que le permita en un momento dado salir del seno de la familia con la madurez necesaria para enfrentarse a la vida por sí mismo. Y eso habla de la educación. Tiene que irse gradualmente logrando que las presiones vayan disminuyendo, aumentando la libertad responsable. Esto también ocurre aquí. Al llamarse al respeto a los principios y virtudes de la ética judicial, se debe lograr el convencimiento. Alguna imagen que he utilizado varias veces, que no es sino reproducción de lo que acontece frecuentemente en la Suprema Corte y en muchos juzgados y tribunales. Hablo de la Corte. Hora de entrada para la mayoría del personal, las 9 de la mañana, con tolerancia de 20 minutos. Eso quiere decir hora de entrada a las 9:20. ¿Qué ocurre? 9:15 a 9:20. La gente se amontona para checar tarjetas. Checan la tarjeta y la ven. ¡Ah! Nada más 9:18, 9:19. Felices, colocan en su lugar la tarjeta y ¿qué hacen? Regresan por el camino por el que llegaron, cruzan la puerta por la que entraron y se van a un próximo restaurante a desayunar cómodamente sin ningún remordimiento de conciencia. Ahí no ha habido madurez, no ha habido el tener la convicción sobre estos principios de ética. Están confundiendo incluso su obligación con un hecho de constatación de su presencia a determinada hora. Cuando regresé de la presidencia de la Corte a una ponencia, porque algunos piensan que ser presidente de un órgano colegiado es tener un gran poder, no, bien dice la frase famosa, cada uno de ustedes solito es igual que yo, pero todos juntos muy superiores a mí. Entonces muchas cosas que uno quisiera hacer no las puede hacer. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene a su personal, etc. Pero cuando regresé a una ponencia, entonces yo dije, bueno, es muy bonito dar una conferencia, hablar de esto de la libertad responsable, etcétera, etcétera, pero ahora vas a tener tu equipo de trabajo. Y entonces se me ocurrió el hacer una comunicación al director de recursos humanos, en que le decía, le manifiesto que todo mi personal no va a estar obligado a checar tarjetas. Bueno, quienes se enteraron dijeron, ¿cómo es posible? Obvio, tuve que organizar una serie de sesiones en que los hacía reflexionar sobre esta problemática, y les puedo decir que nunca en esa recta final de cerca de 4 años tuve algo indebido. Personas que llegaban antes de la hora y se iban después de la hora de salida en razón del trabajo que tenían que desahogar. Y que todo esto se hacía en un ambiente de gran tranquilidad, seguridad y de confianza. Y se fueron dando cuenta de que era muy distinto el estar convencidos de por qué era necesaria determinada conducta y hacerlo con espontaneidad. Claro, es mucho más sencillo el ático, y en eso voy a concluir en estos momentos. Habría que profundizar mucho al respecto, pero me gusta a mí mucho
recordar un pensamiento de Giovanni Papini, me parece que es en el libro negro. Dice: los seres humanos son egoístas y feroces, y a esas fieras solo se les puede controlar con el látigo del tomador o con la magia verbal del encantador. Bueno, pues yo les diría que rechazo profundamente ese pensamiento, porque ese pensamiento alienta las tiranías, las dictaduras y las demagogias y el populismo. Eso es la magia del verbal del encantador, en que le dice uno: ¿cómo es posible que estén aceptando esto? Pues lo aceptan porque es la magia verbal del encantador, porque las ideas que eso encierra, pues tendría uno que rechazarlas automáticamente. El dictador, la fuerza, lo haces porque te lo manda. No, yo estoy convencido que el ser humano es un ser inteligente y libre, susceptible de actuar con responsabilidad, y que cuando tiene la fortaleza, la prudencia, la justicia y la templanza como una segunda naturaleza, puede luchar y esforzarse por alcanzar el propio bien y contribuir al bien de los demás, y de ese modo colaborar a una sociedad justa y pacífica que sea medio idóneo para que todos los que la componen puedan perfeccionarse como su naturaleza se los pide. Ojalá que mis palabras los hayan motivado, que era el fin que perseguía y que anuncié al principio de ella. Le pedimos al señor rector de esta Casa de Estudios, ingeniero Ramón Lemos Muñoz Ledo, y al director de nuestra Casa de la Cultura Jurídica, licenciado Francisco José Oliveros Cabrera, su presencia para hacer la entrega de los reconocimientos que tanto la universidad como la Casa hacen a nuestro distinguido disertante.